Bendito Dios, Padre, así como esta música que escuchamos, tu amor por nosotros es inmenso, es grande, es maravilloso. Y es por eso que te adoramos, Señor, y es por eso que te exaltamos, y es por eso que te servimos, porque tu amor es grande, perfecto, absoluto, eterno, profundo, Señor. Gracias por ese amor, Padre. Gracias por este tiempo donde nosotros, Señor, nos acercamos a beber de tu Espíritu Santo por medio de tu palabra, Señor. Gracias por esta maravillosa, Señor, oportunidad que hoy también, Señor, tú nos concedes y tú nos permites. Muchas gracias, maravilloso Dios, por, Padre, permitirnos, Señor, no solamente la vida física, sino sobre todo la vida espiritual, Señor, la vida eterna. Gracias, Dios, porque caminar, Señor, sabiendo que estaremos contigo por siempre, es un consuelo, es un gozo, Señor. Y Padre, hoy también, Señor, hoy también dedicamos y consagramos este tiempo a ti. Hoy también, Señor, nos reunimos en tu nombre, alrededor tuyo, Señor, alrededor de Cristo. Nos reunimos esta tarde, tu pueblo, nos reunimos, Señor, buscándote a ti, Señor. Y Padre, en perfecta comunión, Padre, con nuestros hermanos, Señor. Queremos hacer tu bendita voluntad. Queremos vivir en tu bendita y santa y perfecta voluntad. Y es por eso, Señor, y es por eso que venimos, Padre, a escuchar, a recibir, a meditar en tu palabra, Señor, porque ¿cómo haremos tu voluntad si no conocemos tu palabra? Señor, por eso vamos a tu palabra, para conocer lo que hay en tu corazón, Señor, para conocer aquello que a ti, Señor, te place, te complace, Señor, la forma de vida en la cual quieres que cada uno de nosotros estemos, Señor. Como tú nos quieres perfeccionar y como tú nos quieres, Señor, Padre, mejorar, como tú nos quieres llevar más allá, Señor, todavía, dar un paso más allá, Señor, un paso más hacia ti, un paso más, Señor, Padre, de obediencia, un paso más de cercanía, Señor, a ti, Padre, porque esto también es una manera de reconocerte y también es una manera de adorarte, Dios. Aquí estamos, nuestro corazón, nuestro interior, nuestro espíritu, Dios, está abierto para ti, para que tú deposites, Señor, tu palabra, para que tú deposites, Señor, lo que hay en tu corazón y lo que tú sabes que cada uno necesitamos, Señor, para vivir en plenitud, Dios, en esta tierra, Señor, para vivir en plenitud y disfrutar, Dios, de sentir que nuestras vidas te complacen, Padre. Gracias en el bendito nombre de Jesús por cada persona, Señor, por cada hermana y hermano, Señor, de cualquier edad, Señor, que están, Padre, ya dispuestos, Señor, con su corazón dispuesto para oírte a ti, bendito. Gracias, Señor, nos unimos en el nombre de Jesús alrededor de tu mesa, nos unimos en el nombre de Jesús alrededor de tu palabra, nos unimos en el nombre de Jesús alrededor de ti, porque te necesitamos, Dios, para aprender a vivir, para aprender, Señor, a ser, para aprender a caminar, bendito Señor, en esta tierra, de una forma que te agrade a ti. Alabo y glorifico tu nombre. Aleluya. Gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios
por esa hambre de Dios y hambre de su palabra. Que su palabra llegue hasta lo profundo de tu corazón y del mío también, para hacer la transformación, el crecimiento que tú y yo queremos en Cristo, para cada día parecernos más a Él, ser más como Él es. Todavía hay camino que andar, todavía hay un tramo que recorrer para parecernos más a Jesús. Pero queremos. La palabra de Dios dice hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Así es que estamos aquí por eso. Dedicamos este tiempo de amores a nuestro Dios. Estamos aquí bien preparados, porque ya hemos alabado a Dios, ya le hemos cantado, ya hemos exaltado su nombre, ya nos hemos gozado en la alabanza y le hemos adorado, y hemos levantado nuestras manos en ese tiempo de alabanza, rindiéndonos a Él, y ahora Él quiere hablarnos, Él quiere hablarte. Qué bueno que estás ahí para escuchar al Señor. Vamos a seguir meditando en este tema de la iglesia, esto que tiene que ver con la iglesia y con nuestra relación de hermandad, con nuestra relación de hermanos. Quiero decirte que todos los hermanos en Cristo, que todos los cristianos y cristianas que estamos hoy en este momento con vida, todos y cada uno de nosotros hemos tenido alguna experiencia dolorosa, difícil en nuestra relación con hermanos en Cristo. Quiero decirte que todos hemos tenido un momento donde la unidad ha sido atacada o se ha tambaleado nuestra unidad con nuestros hermanos de la fe o con tal vez nuestros líderes. Todos hemos pasado por esos momentos, pero le doy gracias a Dios en esta hora, porque nosotros, por ejemplo, mi esposo y yo tenemos más de 30 años de caminar en el sendero, en el camino del Señor, y más de una ocasión hemos tenido esos momentos, pero ¿sabes? Es maravilloso, es precioso que esos momentos que han dolido, que han sido difíciles, se han superado. Cada uno de esos momentos se han superado, y la evidencia de que los hemos superado es que permanecemos en el camino. Eso se ha superado para la gloria de Dios, y todavía estamos, bendito sea su nombre, caminando con Cristo y caminando del lado de la iglesia, al lado de la iglesia, al lado de nuestros hermanos. Y aunque Dios ha tenido que, a través del Espíritu Santo, sanar en varias ocasiones nuestros corazones, sacar de nuestros corazones algún dolor, quizá, porque no, algún resentimiento o algún principio de raíz de amargura en nuestro corazón, ¿sabes? Estoy contenta porque el Espíritu Santo ha vencido, y en esos momentos la victoria ha sido para el Señor, y la victoria es de Cristo, y por eso es que seguimos en el camino. Y todos, cualquier cristiano puede levantarse y platicar los momentos difíciles, que a veces no han sido ni tan graves, pero a veces el sentir humano y el diablo que le pone el lente de aumento, ¿verdad? Le pone un lente de aumento a eso, parecieran enormes, pero Dios gana cuando hay un corazón decidido a hacer su voluntad. Y a veces tenemos que orar y decirle a Dios: Señor, saca de mí esto que siento, saca de mí este dolor, saca de mí esto que está
¿verdad? Que me tiene inquieta, sácalo de mí. Y ha habido veces que hay que luchar contra eso en el nombre de Jesús. Y repito, con la ayuda del Espíritu Santo, para poder regresar a la paz. Y hoy, gloria a Dios, mi corazón está en paz. Mi corazón está en paz. Puedo recordar palabras o cosas, hechos, actos, pero mi corazón está en paz, en paz. ¿Sabes por qué? Porque yo me quiero, el día que Cristo venga o el día que el Señor me llame a su presencia, quiero ir en paz, y no solamente en paz, sino me uno a las palabras del apóstol Pablo, donde dice, con tal de que termine mi carrera con gozo. Quiero que terminar la carrera, cuando llegue el momento, con paz y con gozo. Así es que, hermano y hermana, yo te invito para que tú también te defiendas con la ayuda del Espíritu Santo. Te decidas a sacar esos momentos amargos de tu corazón, te decidas sacar esas cosas de tu corazón, esos resentimientos, esas palabras, esas acciones, sácalas de tu corazón, porque esta noche vamos a meditar. Envuelve a la unidad con el cuerpo de Cristo. Vuelve a la unidad con el cuerpo de Cristo. Regresa a tu comunión y a tu amor con el cuerpo de Cristo. Piensa en cada uno con amor. Piensa en cada uno en paz. Piensa en cada uno, y que ya tu corazón no tenga algún sentimiento ahí alimentado por el mismo enemigo. Vuelve a la unidad con el cuerpo de Cristo, y el beneficiado, la más beneficiada vas a ser tú, así como yo, porque cuando Cristo venga, que no haya nada que nos estorbe y que nos impida irnos con Él. Amén. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Efesios 4, 1 al 4. La Escritura dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí tenemos un ruego que el Señor, que el Espíritu Santo te hace a ti, un ruego que el Espíritu Santo en esta noche hace a tu corazón, para que andes de acuerdo a la vocación con la que fuiste llamado. Fuiste llamado a ser un hijo de Dios, fuiste llamado a ser salvo, fuiste llamado a ser un redimido, pues hay que vivir como tal. Y nos dice la Escritura cuáles son las características de una persona que ha sido llamada a esa vocación. Y lo primero que menciona es la humildad. ¿Cuántas veces hemos oído de la humildad? Recientemente hemos escuchado mensajes acerca de la humildad, pero Dios nos vuelve otra vez a llamar a la humildad. No olvidemos la humildad. La humildad es humillación de mente. Es vernos a nosotros mismos o estimarnos a nosotros mismos como pequeños. Eso es humildad. Vernos pequeños. Vernos pequeños. ¿Sabes por qué? Porque lo somos. Somos pequeños. La misma Escritura dice que es el hombre para que en él pienses, o el Hijo del Hombre para que le visites. ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Somos pequeños. Dice la Escritura: nos hiciste poco menor que los ángeles. La humildad implica tener una mente en la cual pensemos de nosotros mismos como pequeños. Amén. Lo que nos hace valiosos a ti y a mí es la presencia de Cristo en nuestras vidas. Si no fuera por eso,
no es mucho, nuestro valor es mínimo. Entonces pensar así es vernos con humildad a nosotros mismos, vernos humildemente a nosotros mismos. Qué difícil son las relaciones humanas cuando no hay humildad, cuando hay el contrario, cuando hay otro sentimiento, ¿verdad? Que enciende el fuego de la ira, el orgullo, porque el orgullo enciende, alimenta la ira, alimenta el enojo. El orgullo alimenta el pleito, la división. Todo eso viene como producto del orgullo. Por eso la Escritura dice, con humildad, con mansedumbre, dice la Biblia. ¿Qué es la mansedumbre? Es una disposición del interior de nuestro corazón que hace que nosotros no seamos prontos a provocar a otros. Porque también eso hacen los seres humanos. Cuando no hay mansedumbre, provocan a otros, provocan a los demás. Dice Dios, no seamos de los que provocan a los demás, pero tampoco no seamos, porque esto también implica esta mansedumbre, tampoco hacer personas que no seamos fácilmente provocados u ofendidos. O sea, que no nos ofendamos con facilidad. Eso es algo que tiene que salir de nuestras vidas. El ofendernos con facilidad. Que cosas a veces ni tan graves, ni tan fuertes, pero ya nos sentimos ofendidos. Tiene que salir esa sensibilidad a ser ofendidos, como decían por ahí, ¿verdad? En los dichos mexicanos, como jarrito de Guadalajara. Inmediatamente se enoja, inmediatamente se siente, inmediatamente, ¿verdad? Se ofende. Eso no puede ser en nuestras vidas como creyentes en Cristo. Tenemos que aprender, hermanos, que esa forma de ser no es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. No seamos fáciles de ofender. Cómo nos complicamos la vida cuando somos fáciles de ofender, cuando todo nos parece ataque, cuando la agarramos luego contra alguien, cuando inmediatamente comenzamos a reaccionar de acuerdo a esa ofensa. Cuidado, un cristiano es alguien que no fácilmente se deja ofender o se ofende con lo que hacen los demás. Si no, imagínate Cristo en la cruz del Calvario, los apóstoles cuando fueron perseguidos, encarcelados, golpeados, etcétera. Imagínate que hubieran sido ellos fáciles de ofender, no hubieran terminado su carrera, no hubieran podido cumplir el propósito y la misión que el Señor Jesús les había dado. ¿Por qué? Por sentidos. Pero sabes, ellos tuvieron que renunciar a esa manera de ser y aprender a soportar. Dios quiere que nosotros aprendamos a soportar. Y por eso nos va permitiendo ciertas experiencias para que aprendamos a soportar en el nombre del Señor. Entonces la mansedumbre implica no ser pronto a provocar, pero no ser tampoco pronto a ser ofendido. Y también implica tener un espíritu en el cual aceptamos la disposición de Dios, o sea, la voluntad de Dios con respecto a nosotros, sin pelear, sin resistirnos, sino que aceptamos pacientemente, oíme bien, aceptamos pacientemente aún los males que nos hacen los hombres, que somos capaces de aceptar pensando que estos males, si llegan, si suceden, es porque son permitidos por Dios, es porque Dios a través de eso nos quiere mostrar, nos quiere enseñar algo o nos quiere purificar, nos quiere hacer mejores personas, mejores hijos de Dios, mejores creyentes. Cuando algo sucede en tu vida, que alguien te hace un daño y tú inmediatamente piensas, bueno, Dios lo permitió, ¿cuál será el propósito de Dios de haber permitido que tal mal
me hicieran. ¿Qué es lo que Dios está esperando de mí? ¿Qué reacción está esperando de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere? Como Job, cuando le pasó pérdida de sus hijos, pérdida material, enfermedad, y Dios, dice la Escritura, Él lo estaba probando. Y muchas veces Dios permite cosas para probarnos a ti y a mí. Necesitamos crecer en humildad y necesitamos crecer en mansedumbre, porque teniendo estas dos características es como nosotros podemos soportarnos con paciencia los unos a los otros. La Biblia dice, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La Biblia habla de soportar. No podemos eliminar esa palabra de la Escritura. La Biblia que Dios nos ha dado por su gracia, la palabra de Dios nos habla, tenemos que soportar. Nos habla de soportar. Por eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios y tenemos a Jesucristo. Porque necesitamos, los creyentes, aprender a soportarnos con paciencia los unos a los otros, además en amor, dice la Biblia. O sea que hay que soportar y tener paciencia y reaccionar en amor. Gloria a Dios. Por eso es que Dios nos sigue hablando de esto. Por eso es que Dios nos vuelve a hablar de humildad y por eso Dios nos vuelve a hablar de mansedumbre, y aunque hemos oído eso, Dios nos vuelve otra vez a repetir para que nosotros recordemos cómo nos quiere encontrar Cristo el día que Él venga por cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a soportar, y soportar desde luego es aguantar. ¿Aguantas? ¿Toleras? ¿Soportas? Porque de eso nos habla la Escritura. Son esos temas, ¿verdad? Un poco difíciles que nosotros a veces no quisiéramos, ¿verdad? Que nos recordara el Señor. Pero la verdad es que si lo necesitamos, Dios nos va a volver a hablar de eso. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ama. Dios nos ama y nos está hablando por amor. Nos está hablando por amor, no para torturarnos, sino para enseñarnos. Amén. Y dice la Escritura que leímos, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, y luego sigue diciendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar es cuidar que no se pierda la unidad del Espíritu, cuidar que no se pierda la unidad del Espíritu. Si en ti habita el Espíritu de Dios y en mí habita el Espíritu de Dios y en nuestros hermanos habita el Espíritu de Dios, tenemos que cuidar que no se pierda la unidad del Espíritu. ¿Cómo vamos a estar enojados o peleados unos con otros si lo que tenemos dentro de nosotros es un mismo Espíritu, el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo no está dividido. Cristo no está dividido. Cristo no está dividido. Cristo es uno. El Espíritu Santo es uno. Y nuestra unidad tenemos que cuidarla, porque cuidamos la unidad del Espíritu Santo. Amén. Del Espíritu Santo. Unidad también significa unanimidad del Espíritu, sin discrepancias, siendo de un mismo acuerdo, concordando unos con otros, en conformidad, o sea, conformes con nuestros hermanos, conformes con la iglesia, conformes con nuestros líderes, conformes con el cuerpo
de Cristo. Aleluya. La unidad a pesar de los diferentes temperamentos, pero esa unidad que solo puede venir del Espíritu, porque el Espíritu es uno. Y te repito, Cristo es uno. Estudiando estas palabras, dice, me llamó la atención una, porque dice en el vínculo de la paz, y estaba estudiando esta palabra vínculo, y esta palabra vínculo, en el vínculo de la paz, está hablando del vínculo como de un ligamento. El vínculo es como un ligamento dentro del cuerpo humano, pero un ligamento dentro del cuerpo de Cristo, el vínculo. El ligamento en el cuerpo, por ejemplo, si tú y yo meditamos en los ligamentos que tenemos en el cuerpo, el ligamento es el encargado de mantener los huesos en su lugar. El ligamento es el encargado de evitar que los huesos se disloquen. Tú puedes hacer un movimiento, por ejemplo, yo hago este movimiento y mis ligamentos ayudan a este movimiento, pero mira, me da un límite. Hasta ahí nada más puedo, hasta ahí nada más puedo. Si yo no tuviera ligamentos, entonces mi mano, quién sabe hasta dónde se iría, se podría dislocar. De este lado también igual, pero le da un límite de movimiento. ¿Para qué? Para que no se lastime, para que no se afecte. El ligamento hace ese trabajo en el cuerpo. Ayuda también a conservar los órganos internos en su lugar, como la vejiga, como el útero y como el diafragma. Si no hubiera ligamento, imagínate, ¿dónde anduvieran? Pero él ayuda, el ligamento, para tenerlos en su lugar. Los ligamentos permiten la estabilidad del cuerpo. Unen y estabilizan estructuras de nuestro cuerpo, estructuras anatómicas. Entonces evitan movimientos anormales o que nos puedan lastimar. Esa labor tan importante hacen los ligamentos. Y sabes, la palabra de Dios dice que el vínculo de la paz es como un ligamento. El vínculo de la paz no permite que nosotros hagamos movimientos o acciones que puedan lastimar el cuerpo. El ligamento de la paz hace que nosotros, cada uno, estemos en nuestro lugar, que no perdamos nuestro lugar y que por eso podamos cumplir el propósito de Dios por el cual nos tiene dentro del cuerpo de Cristo. Eso hace el vínculo. Dice la palabra de Dios entonces que este vínculo de la paz, ¿verdad? Debemos nosotros de tenerlo. Este ligamento de la paz que viene de Dios. ¿Por qué? Dice Efesios 4:4, porque somos un cuerpo, porque estamos en un mismo espíritu y porque hemos sido llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. O sea, muchas cosas nos unen, muchas cosas muy importantes, muy maravillosas. Muchas gracias de Cristo nos unen como para vivir divididos. Quiero leerte algunas otras versiones de este mismo versículo. Por ejemplo, de estos versículos que hemos leído, sobre todo del 2 y del 3. Pero en otras versiones, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén lo dice así, lo dice de esta manera: con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros por amor, poniendo empeño. Así lo dice esa versión de Jerusalén. Poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí recalca, hay que empeñarnos en eso. Hay que poner empeño en eso. La Biblia de lenguaje sencillo lo dice así. Efesios 4, 2 y 3 lo menciona de esta manera: sean humildes, sean amables, sean pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros.
dense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu Santo les dio. No la pierdas, no pierdas la unidad que el Espíritu Santo te da con el cuerpo de Cristo, con tus hermanos, con aquellos que están en la misma iglesia, en la misma congregación que tienes, que compartes con ellos. La Nueva Biblia de Jerusalén lo dice así: con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros por amor, poniendo empeño, también dice, en conservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta, ¿verdad?, versión que también la de Jerusalén y la Nueva Biblia de Jerusalén nos remarca: pongan empeño. Pongamos empeño, hermano. Pongamos empeño, por favor. La Nueva Traducción Viviente, que es la última que te quiero leer, lo dice así: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Amén. Así es que es clara la palabra de Dios en esta noche. Es clara, clarísima la palabra de Dios que nos habla. Tenemos que hacer el esfuerzo. No es que los demás, yo me concrete a decir que ellos tienen que hacer el esfuerzo, sino que cada uno de nosotros tenemos que hacer lo posible y tenemos que hacer un esfuerzo por aprender a vivir en unidad y en paz con nuestros hermanos. ¿Por qué? ¿Y por qué? A lo mejor alguno dice: ¿y por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué debe de ser así? ¿Que no es suficiente con que yo tenga una relación con Cristo y ya, y la cuide? ¿No es suficiente con que yo me esfuerce por Él? ¿No es suficiente con que yo le busque a Él? ¿Sabes qué? Que no. Porque cuando tú recibiste a Cristo, entraste a ser parte del cuerpo de Cristo. Y como tal, tienes que funcionar. Cristo es la cabeza. Y una cabeza, la cabeza que es Jesús, no puede controlar un cuerpo que está desintegrado. Imagínate, tu cabeza controla tu cuerpo, ¿verdad? Y imagínate que tu cuerpo físico estuviera desintegrado, que estuviera separado, dividido. Entonces la cabeza no podría controlar ese cuerpo que está desintegrado. Cristo debe tomar el control, pero para eso nosotros debemos estar integrados. También, ¿por qué? Porque si no hay una coordinación y unidad en el cuerpo de Cristo, entonces el propósito de la cabeza no se puede lograr. Y mira que el propósito de nuestra cabeza es salvación. Amén. Para otros. Amén. Que el propósito de la cabeza es que otros también sean salvos, y para otros también su sacrificio en la cruz del Calvario sea efectivo en sus vidas. Pues el propósito de la cabeza no se puede lograr si nosotros no estamos integrados correctamente en el cuerpo de Cristo. Entonces la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es esencial para que la obra de Cristo cumpla su propósito en esta tierra. Amén. Amén. Nuestra unidad ayuda al evangelismo. Nuestra unidad ayuda para que todas esas oraciones que levantamos por seres queridos, por conocidos, por este país, por esta nación que hacemos para que sean salvos, se arrepientan y se conviertan a Jesús, nuestra unidad tiene que ver en eso. Tiene que ver en eso. ¿No acaso lo dice el Salmo también? Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Y qué habla
vida eterna, de salvación. Aleluya. ¿Qué es lo que nos une? Porque mira, si queremos hacer una lista de lo que nos divide, son cosas pequeñas en contra de las que nos unen. Las que nos dividen son cosas temporales, insignificantes, pero las que nos unen son grandes y eternas. Grandes y eternas. Todas las cosas que nos unen. Por ejemplo, ¿qué nos une? Que hay un solo Cristo, no hay varios, hay uno solo. Y en ese Cristo todos los creyentes tenemos nuestra esperanza. Estamos unidos en la esperanza, en un mismo Cristo, en un mismo Señor. ¿No eso es más grande que cualquier malentendido? ¿No eso es más grande que cualquier acción o palabra? ¿No eso es más grande que cualquier hecho? Y también, porque además como hay un solo Cristo, también hay un solo cielo que todos nosotros esperamos experimentar y estar en él por toda la eternidad. No hay varios cielos para que un enojado se vaya a un cielo y el otro enojado, ¿verdad?, o resentido se vaya a otro cielo. Hay un solo cielo. Amén. Y todos queremos llegar ahí. Sí, amén. Y todos queremos llegar ahí, aleluya. Entonces, si hay un solo cielo y vamos a pasar la eternidad todos juntos, amén, más vale que estemos en paz ya. Amén. ¿Por qué? ¿Qué también nos une? Que todos tenemos una misma fe en el mismo autor de la fe. Creemos en el mismo, amamos al mismo, seguimos al mismo. Tenemos fe en ese único autor de salvación y de la fe, que tiene un poder único. Padre bendito. ¿Por qué? ¿Qué nos une también? Porque todos estamos creyendo en la verdad de la palabra de Dios, de la Biblia. Todos estamos siguiendo un mismo manual de vida. Amén. Todos estamos siguiendo un mismo mensaje cuando hablamos del mismo mensaje. Todos estamos creyendo en el mismo camino, en la misma palabra, en el mismo Dios. Todos estamos creyendo en eso, en esas verdades tan maravillosas que nos unen. Todos hemos sido recibidos e injertados a una misma iglesia. A una misma iglesia, no hay varias iglesias. Cristo no tiene varias iglesias, Cristo tiene solo una iglesia, una amada. Y hemos sido recibidos en ella por su gracia. Además hemos sido bautizados con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos. Hay muchas cosas maravillosas que nos unen. En todos habita Cristo, en todos habita el Espíritu Santo y todos somos templo de ese Espíritu Santo como bendición para cada uno de nosotros. Entonces, todo eso que nos une no es más valioso que las cosas que nos pudieran separar. No es más valioso que todo el trabajo del diablo que ha hecho para separar nuestro corazón del resto de nuestros hermanos, o del resto, no, tal vez de uno solo hermano o de una sola hermana, y ya nos ha dividido, nos ha separado, nos ha lastimado. Pero lo que nos une es más valioso. Porque si no ves como valioso estas cosas que nos unen, no sé qué vas a ver como valioso. Si alguien, una persona que está resentida, ve más valioso el motivo de su resentimiento, lo ve más valioso que lo que nos une, entonces no está valorando ni apreciando las dádivas, las gracias espirituales que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. Entonces hay razones suficientes para ser de un solo corazón. Amén. Con nuestros hermanos hay razones suficientes, por eso cuidemos la unidad. Quiero que veamos otra cita,
Ya analizamos la primera, Colosenses 3:12, que dice algo más o menos parecido, del 12 al 15. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Dice, vístete como una escogida de Dios, como un escogido de Dios. Vístete, dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, si hay queja, si hay algo de lo cual nos quejamos, de la actitud, de las palabras, respuestas, acciones de otros, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuál es el camino? Soporta y perdona. Soportemos y perdonemos. Amén. Y sobre todas esas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Otra vez está hablando del vínculo, ligamento, la paz y el amor, dice aquí también en Colosenses. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz de Dios tiene que tomar el control de nuestros corazones, gobernar nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Porque si no hay gratitud, tampoco podemos llevar a cabo esto. Ahora, fíjate bien, las vestiduras de los escogidos de Dios, de acuerdo a Colosenses 3, 12 al 15, las vestiduras de los hijos de Dios, de los escogidos de Dios, tienen que ver con varias cosas. En primer lugar, esta palabra que hemos leído dice, tiene que ver con santidad. Con santidad. ¿Te quieres vestir como escogido de Dios? Vístete de santidad. ¿Te quieres vestir como escogido de Dios? Dice también que tú te vistas de un sentimiento dentro de ti, de un sentir dentro de ti, de sentirte amado. Vístete de eso. ¿Sabes por qué? Porque tú eres amada y tú eres amado de Dios. Vístete de eso, de sentirte amado. Vístete de santidad, vístete de sentirte amado. Pero después nos menciona otras 9. Después de santidad y sentirte amado, que hay que vestirnos de eso, te menciona 9 que tienen que ver, fíjate, 9 tienen que ver con nuestras relaciones humanas. 9 cosas que Dios nos pide, que nos vistamos de ellas, es para nuestras relaciones humanas, porque le preocuparán, le inquietarán, ¿verdad? A Dios le interesarán, más bien, creo más correctamente, le interesarán nuestras relaciones humanas. ¿Le interesarán a Dios nuestras relaciones humanas? Claro que le interesan, y más si se trata del cuerpo de Cristo, más si se trata de su propia iglesia. A Dios le interesan nuestras relaciones humanas, cómo las estamos llevando a cabo, cómo las estamos realizando. Y esas cosas que Dios nos dice que nos vistamos y que tienen que ver con nuestras relaciones humanas son la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, soportando a los demás, perdonando a los demás, perdonando las quejas que haya contra otro, amándolos. Yo creo que después de esto, hermanos, después de esto que dice la palabra de Dios, cuando alguien nos haga algo, ya ni lo vamos a ir a acusar, ¿verdad? Ya ni lo vamos a ir a acusar, ¿verdad? Y menos por ahí alguno que diga, y me voy de la iglesia porque no soporto a tal persona. O me voy de la iglesia porque aquel me hizo esto, porque el líder me hizo lo otro, porque aquel me habló de esta manera, me habló feo y yo me sentí. O sea, después de leer estas cosas, hermano, ¿cómo vamos a llegar delante de Dios y decir, pero es de Dios? No es de Dios, porque Dios nos dice, soporta, perdona, amén, guarda la unidad. Amén. Amén. Y termina diciéndonos, y además, sea agradecido.
Aleluya, gloria a Dios. 9 cosas que Dios nos dice para nuestras relaciones humanas dentro del cuerpo de Cristo, porque aquí está hablando de nuestra relación humana, pero dentro del cuerpo de Cristo. Dejando, dice, que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. ¿Qué es lo que gobierna nuestro corazón? ¿La ira? ¿Qué gobierna nuestro corazón? ¿El resentimiento? Bueno, eso es lo que el diablo quiere, ¿verdad? Que eso gobierne. Pero nosotros decimos no en el nombre de Jesús. Y no me va a vencer. Y no lo va a lograr. Y no me va a poner esas ideas en contra de mis hermanos. Y no me va a poner esas ideas en contra de mis líderes. Y no me va a poner esas ideas en contra de mis pastores. Y no me va a poner esos sentimientos, esas ideas que se pueden convertir en sentimientos para que yo los rechace. No lo va a lograr. En el nombre de Jesús. Está vencido en la cruz del Calvario. Porque yo voy a volver a la unidad con el cuerpo de Cristo. Amén. Con uno que no me sienta en unidad, con uno solo, rompo la unidad. Entonces yo voy a volver a la unidad con el cuerpo de Cristo. Voy a estar en paz y en amor y les voy a bendecir. Cuando alguien te haga algo, te doy un consejo. Cuando alguien te haga algo, bueno, ora mucho por ti. Dile, Señor, sácame este sentimiento que tengo de amargura, de dolor, de enojo. Sácamelo, porque yo no puedo vivir así. Pero también comienza a bendecir al otro. Dile, Señor, y bendícelo abundantemente. Tócalo, llénalo, guárdalo, Señor, y ve orando por esa persona. Ora por ella, bendícela, pide los favores de Dios para su vida y vas a ver si no terminas amándolo de nuevo. Amén. Hay manera de librarnos de eso. En el comentario al Nuevo Testamento que escribió William Barclay, qué tremendo hombre de Dios, ¿verdad? Usado por el Señor, ¿verdad? Él menciona lo siguiente respecto a Colosenses, la porción que hemos leído de Colosenses 3, del 12 al 15. Él dice lo siguiente, dice, no se mencionan virtudes dentro de las vestiduras de Cristo que se debe de vestir. Dice, vestidos como escogidos de Dios. No se menciona en esta vestidura la eficacia o la inteligencia. Fíjate, no se menciona. ¡Qué tremendo! No tiene nada que ver con la eficacia y nada que ver con la inteligencia. Lo que Dios quiere es otro tipo de características: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, saber soportar, saber perdonar, perdonar las quejas, amar a los hermanos. Entonces dice, no habla de eficacia ni de inteligencia, ni siquiera de la diligencia. No habla cosas no porque no valga nada o no sea nada importante, sí tiene su nivel de importancia, pero las grandes virtudes cristianas, dice el hermano en su comentario, las grandes virtudes cristianas básicas son las que gobiernan las relaciones humanas. Tus grandes virtudes cristianas que Dios quiere formar, aumentar, despertar, fortalecer en ti y en mí son las que gobiernan nuestras relaciones humanas. Aleluya. El cristianismo es comunidad. Amén. El cristianismo es comunidad, es comunión. Tiene, dice el hermano en su comentario, en su lado divino el inefable don de la paz con Dios. O sea, tiene que ver con la paz con Dios. Pero en el lado humano, fíjate, estas cualidades, el evangelio, la palabra de Dios, es la solución victoriosa del problema de la convivencia humana. Sí, amén. Te lo vuelvo a leer. La solución victoriosa del problema de la convivencia humana. ¿Dónde encontramos eso? Esa solución victoriosa en la palabra de Dios. Acabamos de leer Efesios y Colosenses. Aplicando eso a nuestras vidas, ahí hay una solución victoriosa y poderosa
en relación a nuestra convivencia como hermanos en Cristo. El cristiano soporta y perdona porque él ha sido perdonado y ahora debe de perdonar siempre, siempre. Como Dios lo perdonó, así debe perdonar a los demás, porque solo perdonando se puede ser perdonado. Amén. Aleluya. Donde los insultos y los malos tratos recibidos no lo hacen resentido ni enojado. Ay, qué victoria cuando alguien nos haga algo y ya no nos resintamos más ni nos enojemos más. ¿Sabes? Ahí podremos decir, ahora sí, Señor, ahora sí estoy vestida como escogida de Dios. Ahora sí estoy vestido como escogido de Dios. Ya no me resiento, ya no me enojo. Estoy en paz. Porque en el cristianismo se aprende a perdonar generosamente. Generosamente. Ay, Señor, el Espíritu Santo está en medio de nosotros. El Espíritu está contigo cada día. Si tú se lo sigues pidiendo, Señor, toma el control de mi corazón, toma el control de mi alma, toma el control de mis emociones, toma el control de mis pensamientos. Por favor, enséñame a ser como mi Señor. Aleluya. Ahora quiero leerte un relato, ya es fuera del comentario de nuestro hermano, pero quiero leerte una historia, más bien dos. Compartirte esta historia. Benjamín, la historia de Benjamín, ¿verdad? No el Benjamín de la Biblia, pero de otro Benjamín, un hermano en Cristo, un creyente que vivía en Sudáfrica y que él siempre estaba diciendo, constantemente decía, no debemos de odiar a nadie, no debemos de odiar a nadie, porque Jesús nos ama a todos. No debemos de odiar a nadie, porque Jesús nos ama a todos. Entonces, a veces la gente le respondía, tú que eres negro, ¿quieres que amemos también a los blancos? Porque el trato a veces del blanco, de la persona que le llamada blanca, hacia los negros, a veces era humillante, tremendo. Decía, entonces ¿tú quieres que amemos también a los blancos? A pesar de cómo nos tratan algunos. Y él decía, no debemos de odiar a nadie, porque Jesús nos ama a todos. Una noche su auto fue detenido y él lo mataron a golpes. Lo bajaron del auto y a golpes lo mataron. Sus asesinos tomaron su Biblia y la empaparon con su sangre. Fueron y tomaron la Biblia que él traía y donde derramó su sangre, mojaron ahí la Biblia como un acto horrible. Su hijo de 12 años logró escapar de esa horrible masacre. Algunos años más tarde, durante una reunión, durante un culto, la esposa de Benjamín y su hijo dieron un testimonio, hablaron un testimonio de su prueba que habían pasado esa noche. Pero hablaron también del consuelo que el Señor les había dado para librarlos, para protegerlos, pero para consolarlos y para ayudarlos. Terminaron cantando un cántico, esa esposa y ese hijo que había estado presente cuando mataron a su padre, terminaron cantando un cántico que empieza así: Padre, perdónalos. Los oyentes que estaban ahí en el culto, escuchando con emoción el testimonio, y algunas personas pidieron que orara por ellas. Entre esas personas llegó un hombre que vacilaba, no hallaba si acercarse o no acercarse y parecía atormentado. Y finalmente les dijo: necesito a su Jesús, necesito perdón. Yo formaba parte de aquellos que mataron a su marido.
Más tarde la viuda contó: asustada me puse a temblar, ¿qué hacer? Pero el Señor me inspiró. Abracé al asesino y le dije: te perdono, como Jesús nos perdonó. Ahora eres mi hermano. Sí, amén. Qué tremendo. Pero Jesús nos enseña a perdonar generosamente. Generosamente. Quiero contarte un caso más para terminar. El milagro en el río Kwai. En la Segunda Guerra Mundial, los soldados escoceses fueron forzados por sus captores japoneses a trabajar en los rieles del ferrocarril en la selva. Por el maltrato de los japoneses, el comportamiento de los soldados escoceses había degenerado a un estado bárbaro. Pero una tarde algo pasó. Se había perdido una pala. Y el soldado japonés encargado se enfureció y demandó que se produzca, que se regrese la pala, o que él iba a hacer cualquier cosa. Cuando nadie en el escuadrón se movió, el oficial sacó su pistola y amenazó matar a todos en ese momento por una pala que habían extraviado, que no encontraban. Fue obvio que el oficial estaba hablando en serio, o sea, estaba dispuesto a matarlos si la pala no aparecía. Fue cuando un hombre tomó un paso hacia el frente y el oficial guardó su pistola, tomó una pala y lo golpeó hasta que lo mató. Porque con ese paso al frente ese hombre estaba como reconociendo, como diciendo: yo perdí la pala. Entonces el soldado lo mató por eso. Después los sobrevivientes escoceses tomaron al hombre muerto con sí mismos para hacer el segundo chequeo de las herramientas. Fueron a checar otra vez las herramientas. Y esta vez encontraron que no se había perdido la pala. La verdad es que alguien no había contado bien la primera vez. No contaron bien las palas, se equivocaron en el conteo. Entonces ese hombre se echó la culpa por salvar a sus compañeros. El asunto corrió por todo el campamento. Un hombre inocente estaba de buena voluntad, había sacrificado su propia vida por los demás. Este incidente tuvo un efecto profundo en los escoceses. Los soldados empezaron a tratar a los demás como si fueran hermanos. Cuando los aliados victoriosos entraron, los sobrevivientes, que eran como esqueletos humanos ya, de la condición en la que habían estado por tanto tiempo, se pusieron en fila al frente de sus captores y en vez de atacarlos, o sea, cuando llegó ayuda para que los libertaran de ellos, en vez de atacarlos, se pusieron al frente de ellos, de los que los habían maltratado, de los que habían asesinado a ese hombre inocente. Se pusieron al frente y dijeron: no más odio, no más matanza. Lo que ahora necesitamos es que el perdón fluya. Amén. Y sabes, estuvieron dispuestos a perdonarlos por sus malos tratos, por sus palabras, por sus ofensas, por esa manera brutal como los habían tratado, por la sangre de ese hombre inocente que había dado su vida por ellos. Ese acto de amor de ese hombre que dio su vida por ellos sensibilizó sus corazones y los llevó al perdón. De la misma manera que ese acto sacrificial de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, ese derramamiento de esa sangre inocente nos tiene que impulsar a proceder, a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Nos tiene que hacer más sensibles al perdón, más sensibles al perdón, más sensibles a la paz con el cuerpo de Cristo, con nuestros hermanos.
más sensibles ese sacrificio hecho de parte de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de Dios: soportándoos en paciencia los unos a los otros y perdonándoos en amor. Tenemos que perdonar, hermanos. Tenemos que acabar, ahogar, deshacer la obra del diablo, que se ha encargado siempre de trabajar en las mentes del cuerpo de Cristo para poner a unos contra otros. Tenemos que luchar contra eso en el nombre de Jesús. Tenemos que acordarnos de ese Cristo que en la misma cruz dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos que acordarnos de ese caso de Esteban, el primer mártir. Tenemos que acordarnos de la actitud de nuestros hermanos apóstoles, discípulos de Cristo. 11 de ellos, la mayoría, fueron asesinados sin guardar resentimiento en su corazón, sin que la iglesia guardara resentimiento en su corazón. Tenemos que derribar las barreras que el diablo ha levantado, usando nuestras emociones, aprovechándose de nuestra debilidad emocional. Tenemos que derribar y volvamos de nuevo a la unidad con el cuerpo de Cristo. Amén. Vuelve a la unidad con el cuerpo de Cristo. Si hay algo en tu corazón, renuncia a eso en este momento, en el nombre de Jesús. Si estás guardando un resentimiento contra alguna hermana, contra algún hermano en Cristo, contra algún niño de la iglesia, contra algún joven de la iglesia, entonces vuelve a la unidad con el cuerpo de Cristo. Renuncia a todo eso, recházalo en el nombre de Jesús. Dile al Señor en esta noche: Padre, perdóname, Dios, por el orgullo que me ha impedido perdonar. Perdóname, oh Dios, por ese orgullo que ha levantado barreras contra mis hermanos. Sí, Señor. Perdóname, Señor, por el orgullo, Dios, que por tiempo, Señor, ha gobernado mi corazón, Señor, en lugar de que la paz de Dios gobierne mi corazón. Perdóname, Dios. Perdóname por sentirme ofendido. Perdóname por esa sensibilidad a ser ofendido y a ofender en respuesta. Perdóname, Señor. Padre, queden deshechas las obras del enemigo, Padre, que quiere que yo pierda mi lugar, Señor, a tu lado, Padre, que quiere que yo pierda mi lugar, Señor, en el cuerpo de Cristo, que quiere, Señor, que yo me aleje, que yo me aparte, que yo me separe de mis hermanos, Padre, que yo me separe de mis pastores, que yo me separe de mis líderes, Señor. En el nombre de Jesús, líbrame de eso, Padre, que tu Espíritu Santo venga y haga la obra en mí, Señor, y me haga como tú eres, Padre, así como dice la palabra en Efesios, Señor, y como dice la Escritura, Señor, en Colosenses. Así quiero ser, así quiero ser, así quiero vivir, así quiero reaccionar, así quiero cambiar, en el nombre de Jesús. Señor, suelto las ofensas que durante años atrás o tiempo atrás alguna persona pudo haberme hecho, Señor. Y si eso hizo que yo me moviera del lugar, Padre, pero yo suelto esas ofensas y no voy a caer de nuevo en el juego del diablo otra vez. Ahora, Señor, sé quién tú quieres que yo sea y de qué debo de vestirme. Y me visto en el nombre de Jesús. Me visto, Señor, de lo que tú quieres que yo me vista. Me visto, Señor, en esta noche de humildad, de mansedumbre, de paciencia, Señor, de saber soportar a mis hermanos en amor.
Me he visto, Señor, Padre, de todo eso que tú esperas, Señor, que yo tenga, Señor, en mi corazón y en mi vida, Padre. Me he visto, Padre, para renunciar a la queja contra mis hermanos. Me he visto de amor en esta noche, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Que Dios te bendiga. Te amo en el nombre